Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de esta serie explicando los ejemplos del libro de Java cómo programar, décima edición de Pauli y Harvey Deitel. En el ejemplo de hoy voy a explicar los principales objetivos del capítulo número 9 y un ejemplo que, bueno, los envuelve a todos. El capítulo 9 se basa en herencia y tiene como principales objetivos los que están acá descritos, que dicen comprender herencia y cómo usarlo para desarrollar nuevas clases basadas en unas ya existentes, aprender las nociones superclase y subclase y la relación que tienen estas mismas, usar la palabra clave extends para crear una clase que herede los atributos y comportamientos de otra clase, utilizar el modificador de acceso protected en una superclase para dar acceso a métodos de subclase a estos miembros de la superclase. También te pide acceder a métodos de la superclase con super desde una subclase. También te pide aprender cómo son usados los constructores en la jerarquía de herencias y aprender sobre los métodos de la clase object, que es la clase padre, o sea, la superclase de todas las clases básicamente. Bueno, para explicar estos conceptos creamos un programa que se basa en tres clases. Tenemos el main, el base plus commission employee y el commission employee.java. Para empezar vamos a comenzar explicando este código, esta clase, en la cual en la línea 4 ya vemos la declaración de la clase como es normal, y después vemos desde la línea 6 hasta la 10 la declaración de variables. Hasta acá todo bien, con la única diferencia que en lugar de tener el tipo de variable se le agrega protected. ¿Qué hace protected? Bueno, protected le dice a Java que estas variables pueden ser accedidas, o sea, las puede heredar una clase hija. Es decir, si yo acá hubiese puesto private o no hubiese puesto protected, la clase hija, que sería el base plus commission employee, no podría acceder a estas variables, no las podría utilizar. Pero como está protected, sí las puede utilizar. Eh, em, Siguiendo por el código, en la línea 13 tenemos un método que se llama commission employee, que es público, que sería el constructor y que requiere creo que son cinco parámetros. Tenemos una string que es el nombre, otro string que es el apellido, otro string que es el número de seguro social, un tipo double que es gross sales y otro double que es commission rate. Dentro del constructor vemos que pregunta si el gross sales es menor que 0, y ahí te va a tirar una excepción que te va a decir que las ventas brutas deben ser mayor o igual que 0. También te pregunta si el commission rate es menor o igual que 0 o que es mayor o igual que 1. Y si pasa esto, te sale un error que te dice que el porcentaje de comisión debe ser mayor que 0 y menor que 1. Y al finalizar de hacer todo esto de estos if, de comprobar las excepciones que te pueden traer, los errores que puede ocasionar este constructor, se hace la declaración de las variables. Se dice que al nombre se le asigna el nombre, el apellido y así sucesivamente. Siguiendo por el código vemos los getter, que sería el get del nombre, el getter del apellido. Vemos el getter del número de seguro social. Vemos acá el setter ya del gross sale, de las ventas brutas. Vemos que en el setter te pregunta, ya siempre hace la pregunta si es válido, y si es inválido te tira la excepción. Vemos que después pasa al getter de las ventas brutas. Después en la línea 70 vemos que hacemos el setter del commission rate y de nuevo pregunta la excepción, pregunta si es válido el número o no, el valor. Después tenemos el getter del commission rate
y tenemos un otro método que es tipo double, que calcula las ganancias de estos empleados de esta empresa, ¿no? Y el resultado es la comisión por las ventas brutas, y ese serían las ganancias. Y después acá tenemos, por último, otro método que es tipo string, que es público tipo string, y se llama toString, que viene de la clase object, que esta es la que les mencionaba antes, que es la clase padre, que es la superclase de todas las clases. Se le pone adelante de la declaración de este método, se le pone un arroba override, que quiere decir que se vuelve a escribir, es decir, lo vuelvo a hacer, lo modifico, y ahora cada vez que yo haga toString no me va a hacer referencia a la clase object, sino que me va a hacer referencia a este de acá. Y bueno, lo que va a hacer el toString es bueno, mostrar el nombre del empleado, el número de seguro social, las ventas brutas y el porcentaje de comisión. Una vez explicado el commissionEmployee.java, vamos a pasar al base plus commissionEmployee.java, que es una clase hija de commissionEmployee, como les dije anteriormente, que cuando expliqué el protected. Vemos que la declaración de esta clase es distinta a las anteriores, lo que veníamos viendo, ya que tiene la palabra clave extends, que hace referencia a herencia. Ya lo expliqué en capítulos anteriores, pero lo vuelvo a explicar. Extends hace referencia a herencia y dice que esta clase, Base Plus Commission Employee, extiende o hereda los atributos y los métodos de Commission Employee. Esta clase, Base Plus Commission Employee, tiene una variable tipo double que es privada, que se va a llamar Base Salary, que bueno, que es el salario base semanal, dice acá. A esta clase se le va a asignar un constructor que es BaseBlock, bueno, que tiene el mismo nombre que la clase, claramente, tipo público, y tiene 6 argumentos. Se le va a ingresar el nombre, el apellido del empleado, se le va a asignar el número de seguro social, el gross sales, commission rate, y además, a diferencia del commission employee, se le va a agregar el base salary. Una vez yo le paso todos estos parámetros, lo que va a hacer este método, este constructor, va a ser llamar a el método de su clase super, es decir, super hace referencia al constructor de commissionEmployee.java, porque es la clase de la cual extiende. Entonces va a llamar al constructor ese y se le va a crear se va a crear el objeto tipo commissionEmployee. Una vez se crea el objeto, se va a preguntar si el salario base, que es acá el nuevo término que se le crea, el nuevo parámetro que se le asigna, se va a controlar que sea válido, que sea un valor válido. Entonces hacemos el if, que si el salario base es menor que 0, vamos a tirar la excepción que el salario base tiene que ser mayor o igual a 0.0. Y si no pasa eso, bueno, vamos a asignar el salario base a el valor correspondiente que nos pasaron acá. Siguiendo por la línea 26 tenemos el setter del base salary, que es para, bueno, el setter que te pregunta también si es válido, el valor ingresado es válido, y si no es válido te tira la excepción, y si es válido, bueno, te lo asigna. Y se le agrega también además el getter del base salary. Una vez en la línea 41 tenemos un override, otro override como el anterior del toString, exactamente igual. La única diferencia es que este método, este override, va a hacer referencia a el earnings que estaba acá, a ver si lo encuentro, este de acá, el que calcula las ganancias. Este de acá va a hacer referencia a ese otro.
este, se le pone override para que poder modificarlo y poder utilizarlo posteriormente. Lo único que va a tener de diferencia va a ser que en lugar de devolverme eh, en lugar de devolverme el get commission rate por el get gross sales, me va a devolver el get salary sale, es decir, el getter del salario base, más el earnings que estaba acá, que hacía referencia a la clase madre, padre. Este, ¿Cómo hago para hacer referencia a la clase padre? Bueno, yo le pongo super.earnings o super.método y eso va a hacer referencia a la clase super, o sea, a su clase madre o padre de esta clase hija. Bueno, y siguiendo por la línea 50 o 49-50, vemos que tenemos otro método de string, que va a ser toString, y que va a hacer referencia también a la clase padre. Con la diferencia que se le va a agregar el salario base. Y ya está. O sea, llama al toString de la clase padre, hace todo lo que tiene que hacer la clase padre y además se le agrega el salario base con el getSalary. Ahora viendo la implementación del código, vemos que en el main tenemos en la línea 16, tenemos, a ver, vamos a acomodar esto un poquito. Me gustaba verlo así. Ahí está. Vemos que creamos un objeto tipo base plus commission employee que vamos a llamar employee y va a ser un nuevo base plus commission employee que le vamos a llamar Bob, de apellido Lewis, que su número de seguro social va a ser este, que acá no me acuerdo que pedía ventas brutas, este es el 5.000. El porcentaje de comisión va a ser 0.04 y el salario base va a ser 300. Una vez creamos este objeto, podemos hacer un print, una impresión por pantalla, en la cual podemos imprimir estos datos por consola. Entonces ponemos información de los empleados obtenidas por los getters y ponemos los system.out.printf en los cuales bueno, vamos a llamar a los getters del objeto employee. Ponemos employee.get first name, last name, y bueno, para llamar al nombre, al apellido, al número de seguro social, las ventas brutas, porcentaje de comisión, salario base. Hacemos todo esto con getters y esto nos va a dar un resultado. Ahora vamos a cambiar el salario base y vamos a actualizar los datos obtenidos por el toString, por el método toString que habíamos hecho, que tiene el employee. Cuando le damos a ejecutar, vemos vemos el resultado. Vemos que la primera vez que ejecutamos, que vemos los datos del empleado por los getters, tenemos que el nombre va a ser Bob, Lewis, el número de seguro social, ventas brutas, comisión y el salario base es 300. Luego, una vez que le cambiamos el salario base ya dejó de ser 300 y pasó a ser 1000. Y esta información la actualizamos con el employee.toString lo podríamos haber hecho también con los getters, pero bueno, era para utilizar los dos, ¿no? Y lo actualizamos con el método toString en el cual se cambia, porque tenemos el empleado se va a llamar Bob Lewis, el número de seguro social es este, las ventas brutas son estas y el porcentaje de comisión es esto. Y vemos que el cambio se realizó correctamente porque el salario base ya dejó de ser 300 y pasó a ser 1000. Bueno, esto ha sido la explicación de herencia y el capítulo 9 del libro de Java como programar, décima edición de Paul y Harvey Deitel. Espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta en los comentarios. Adiós.